Pues queridos cristovidentes, vamos a comenzar hoy con nuestro especial a la luz de la figura de San José como patrono de los trabajadores. Él como patrono de los trabajadores, le vamos a pedir también, vamos a poner todas esas intenciones que ustedes tienen por un trabajo, que ustedes tienen por una intención de un ser querido que necesita un trabajo. Pues bueno, también nos pueden dejar esas intenciones en nuestras redes sociales para que la coloquemos ahorita en la coronilla de la Divina Misericordia. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde. Está con nosotros José Álvaro Cardoso, él es diácono y misionero. José, muy buenas tardes y bienvenido a Cristovisión. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento hoy 19 de marzo, día de San José, día del hombre trabajador, del papá de Jesús, hombre que con su trabajo lo alimentó a él y a su mamá. Aquí estamos. Pues tú tienes ese nombre también muy especial de José. Sí, mi nombre es compuesto, José Álvaro, pero todos los que llevamos José llevamos esa marca del santo patrono. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Vamos entonces hoy a estar hablando un poco de esta figura de San José, trabajador. Feliz día para todos los hombres también, feliz día para ti, José. Gracias, muy amable. Para todos ustedes, cristovidentes también que están conectados, que caminan también bajo esta luz de San José, que quieren adoptar sus virtudes y seguir trabajando en su conversión. Pues bueno, quiero invitarte, José, y a ustedes, cristovidentes, a que juntos veamos y escuchemos. Y si tú tienes papel y lápiz, toma nota sobre esta catequesis del Papa Francisco, que nos habla precisamente de la figura de San José como trabajador. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bien, este saludo litúrgico y como decíamos siempre se introduce con la lectura del Evangelio en varios idiomas. En este caso está leyendo en primer lugar el lector en lengua italiana y como decía el Evangelio para esta catequesis es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54, 55 y 57. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Definiscono Giuseppe falegname o carpentiere. Los evangelistas, Mateo y Marcos, definen a José como carpintero o obrero de la madera. Hemos escuchado hace poco que la gente de Nazaret, escuchando a Jesús hablar, se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús practicó el oficio de su padre. El término griego tectón, usado para indicar el trabajo de José, ha sido traducido de varias maneras. Los padres latinos de la Iglesia lo hicieron con carpintero, pero tengamos presente que en la Palestina de los tiempos de Jesús la madera servía además de para fabricar arados y muebles varios, también para construir casas que tenían ventanas de madera y techos de terraza hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y tierra. Por tanto, carpintero u obrero de la madera era una calificación genérica que indicaba tanto a los artesanos de la madera como a los trabajadores que se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Un oficio bastante duro, teniendo que trabajar materiales pesados como madera, piedra y hierro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solo un par de tórtolas o pichones, como prescribía la ley para los pobres.
Por tanto, Jesús, adolescente, aprendió del Padre este oficio. Por eso, cuando de adulto empezó a predicar, sus paisanos asombrados se preguntaban ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? Y se escandalizaban a causa de él. Ellos se escandalizaban porque el hijo de un carpintero hablaba con un hombre de ley. Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en fábricas, ciertas fábricas, en aquellos que son explotados con el trabajo en negro, en las víctimas del trabajo. Y hemos visto que recientemente en Italia ha habido varias víctimas del trabajo, en los niños que son obligados a trabajar y en aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algún útil para intercambiar. Me permito de escuchar esos trabajadores, como por ejemplo los explotados con el trabajo en negro, para aquellos que trabajan duramente en minas y en ciertas fábricas. A esos trabajadores que no tienen garantías, que no tienen ninguna seguridad, trabajo en negro. Y hay muchísimo trabajo en negro y tanto. A las víctimas del trabajo que sufren accidentes cuando trabajan. A los niños que son obligados a trabajar, y esto es horrible. Un niño que en la edad del juego tiene que jugar, son obligados a trabajar como si fuesen adultos. Y pensar en esos pobres que hurgan en los basureros para encontrar algo útil que puedan intercambiar, que puedan vender. Y estos son todos hermanos y hermanas nuestros que se ganan la vida así. No le dan la dignidad. Tenemos que pensar en ellos, y esto sucede hoy en el mundo. Pero pienso también en quién está sin trabajo. ¿Cuántas personas van a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay trabajo? No, no hay. La falta del trabajo. Pienso en los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo. Y no lo encuentran. Regresan a la casa y le preguntan, ¿encontraste un trabajo? No, no lo he encontrado. Y entonces van a la Cáritas y piden algo para poder comer. Es que la cuestión no es solo llevar el pan a la casa. Bueno, lo puedes tomar, ir a la Cáritas y agarrarlo y tomarlo allí. En cambio, no, o sea, es trabajar, es ganarse el pan con el trabajo. La capacidad de trabajar para ganarse el pan. Y esto pasa en muchas naciones y en varios continentes. Hay que darle a todos la posibilidad de ganar el pan. Porque es esto lo que da la dignidad. Es algo importante que da el trabajo. Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente. Viven al día y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática que les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida.
Tante persone hanno perso il lavoro. En estos tiempos de pandemia, muchas personas han perdido el trabajo, lo sabemos, y algunos, aplastados por el peso insoportable de esto, han llegado al punto de quitarse la vida. Ognuno di loro. Quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Hagámoslo. Un istante di silenzio ricordando. Hagamos un instante de silencio pensando en estos hombres desesperados porque no encuentran un trabajo. Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente. No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción que ayuda a la vida espiritual para que no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y más que ser un medio de humanización se convierte en una periferia existencial. Muchas veces me pregunto con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano, cómo afrontamos el cansancio, vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también al destino de los otros. De hecho, el trabajo es una forma de expresar nuestra personalidad, que es por su naturaleza relacional. Es que el trabajo es también una manera de expresar nuestra creatividad. Cada quien puede expresar su trabajo a su modo y a su manera, pero con un estilo distinto. Es bonito pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió ese arte propio de San José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo y qué contribución como iglesia podemos dar para que éste sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y deber fundamental de la persona que expresa e incrementa su dignidad. Pues escuchábamos entonces, queridos cristovidentes, esta catequesis muy especial del Santo Papa Francisco alrededor del trabajo, de la figura de San José como trabajador, que nos habla precisamente de cómo el trabajo es parte de nuestra dignidad, ¿no? Cómo hay tantas personas que hoy siguen siendo explotadas laboralmente, que trabajan sin garantías, que incluso pierden la vida o llegan a la desesperación por no conseguir un trabajo. Pues hoy vamos a hablar de esta figura de San José como trabajador, pidiéndole también que nos ayude a ver el trabajo como esta herramienta que nos ayuda a tener este sustento que dignifica nuestra vida y nos permite poner en práctica los dones y talentos que el Señor nos ha dado, pero que no lo pongamos como nuestro Dios y fin último, porque al final es solo un medio que nos ha dado el Señor. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos muy conectaditos. Estás viendo Congreso de San José, Peregrino de la Esperanza. A ti que eres un gran devoto de la Virgen María, te tenemos preparado una experiencia de fe y espiritualidad inolvidable. ¿Estás preparado? Cristovisión y Huellas, operador turístico, te traen Tour por Europa a los santuarios marianos. Disfruta de este sensacional viaje por los históricos santuarios marianos de las ciudades de Roma, Asís, París, Fátima, entre otras.
Serán 21 días de gran devoción mariana durante el homenajeado mes de la Virgen María. Mayo. Además, prepárate para visitar los templos espirituales más importantes de la devoción mariana, como el Santuario Reina de la Paz, Santuario de la Medalla Milagrosa, Santuario de Lourdes y el Santuario de Fátima. Agéndate del 30 de abril al 20 de mayo del 2025. No te lo puedes perder. Comunícate al 313-854-1308 o al 320-412-4090 para reservar tu viaje, o al PBX 601-702-4598. O también visita nuestras oficinas en Bogotá para mayor información. Viaja con nosotros, te garantizamos una experiencia única. Y recuerda, Cristo Visión y Huellas, operador turístico, te acompañan. Estás viendo Congreso de San José, Peregrino de la Esperanza. El trabajo como acto de fe es un don que nos enseña la dignidad y la vocación de servir. Catequesis del Papa Francisco. Pues continuamos, queridos cristovidentes, y comenzamos con esta hermosa frase que nos queda de esta catequesis que escuchamos del Santo Papa Francisco. La figura de San José como trabajador. ¿Qué enseñanzas nos deja para nuestra vida, José? Bueno, empecemos por decir que José es un trabajador, digámoslo así, del común. En esa época pues no habían trabajos tan sofisticados como los que hay ahora. Digamos que José no era un carpintero como tal, en el uso pleno de la palabra, sino más bien un todero, es decir, un hombre que arreglaba goteras, que arreglaba vigacanales, que hacía un mueble, más de ese tipo de cosas. Tanto así que cuando las escrituras se acercan sobre la figura de José, lo llaman el carpintero. Este no es el hijo del carpintero y está tomado como un hombre trabajador. Como es normal entre los judíos, pues enseñan el arte del trabajo a sus hijos para que ellos mismos se encarguen de seguir o de continuar la labor. Digamos que Jesús también era un carpintero como tal, duró 30 años de su vida, que la llaman vida escondida, que a mí no me parece ninguna escondida, porque era un personaje que todo el mundo lo conocía. De hecho, si tú lees las parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, te das cuenta que Jesús habla mucho de la semilla que queda enterrada, de la que queda afuera, que se la comen los pajaritos, y a mí me lleva a pensar, esto lo han estudiado los teólogos, que es muy probable que Jesús y José hicieran herramientas de la agricultura, como discos de arado para los bueyes y cosas de eso, porque se acerca mucho a la labor cotidiana de un agricultor, que es muy difícil que un carpintero encerrado en un taller de carpintería pudiera hacerlo. Entonces esa figura maravillosa del trabajo a imagen de Dios creador, porque si te das cuenta, Dios Padre, que crea toda la tierra, trabaja 7 días intensamente en crear la tierra y en el día domingo descansa. A imagen del Padre está San José como padre de la Sagrada Familia, que también con su trabajo nos está mostrando que todos los días hay que crecer en él para sostener la familia, la esposa, los hijos. Qué importante es ver esta figura de San José trabajador, porque nos deja muchas enseñanzas para nosotros, ¿no? Nos dice el Papa Francisco en esta catequesis y nos habla de cómo el trabajo dignifica nuestra vida, ¿no? No es solo llevar el alimento, sino cómo el trabajo nos dignifica. ¿Cómo podemos ver esa realidad hoy, en este siglo, en el que hemos monetizado tanto las cosas, en el que lo material lo hemos llevado a volverlo nuestro Dios, y se nos ha olvidado que el trabajo es ese medio que el Señor nos ha dado para subsistir, que dignifica nuestra vida, y que al final lo más importante no es el trabajo, sino es cómo le sirvo a Dios también a través de mi trabajo? Sí,
Fíjate que la figura de José era un hombre que a pesar de lo que hacía, que servía para muchas cosas, prestaba un servicio de acompañar, es decir, era un hombre conocido, tanto que las escrituras lo llaman como un hombre justo. Me imagino que si algún día tuvo algún ayudante de carpintería, no lo sabemos, pues debió haber sido muy justo con él. Hoy es muy difícil mirar el hombre trabajador porque tenemos varios campos de explotación, no solo mirar el hombre, sino también la mujer. Tengo un amigo sacerdote que está en la Argentina y su párroco lo mandó al Polo Sur, al casquete del Polo Sur, y resulta que allá hay muchas explotaciones de petróleo y todo el tiempo es frío, no es invierno porque es el casco polar obviamente, pero hay mucho trabajo explotando o sacando petróleo. Y yo le decía, entonces ¿a quién le predicas? Porque los ingenieros están ocupados en sus pozos petroleros y toda la industria pues gira en torno a los bombeos y a la extracción del crudo como tal. Me dijo, mira, no te imaginas, trabajo con las prostitutas. ¿Cómo así? Es que allá van cientos de mujeres a vender sus cuerpos para satisfacer los deseos de estos hombres que están trabajando y que pasan largos meses en esos sitios. Tienen 3, 4 meses de trabajo y regresan 1 o 2 meses a sus casas y luego regresan. Y a las que yo predico son las prostitutas de esos campos petroleros, que trabajan con su cuerpo, que tienen que hacer grandes esfuerzos por llegar allá, pero ya te imaginas el trabajo de la prostitución. Solo puse un ejemplo como para mirar que no solo es el hombre que está en las minas, como menciona el Papa en su catequesis, en la rusa, como llamamos comúnmente al hombre que está pegando ladrillo, que está haciendo ciertos oficios, porque hay trabajos de todos, ¿no? Hay trabajos también muy tecnificados, como un médico, un ingeniero que está construyendo un puente, en fin. Al final del día, el trabajo es el mismo para hombre y mujer. Antes teníamos una mujer relegada en su casa con sus hijos, dedicada al hogar. Ahora a la mujer le ha tocado salir a trabajar también, a enfrentar toda esta realidad del trabajo, de las injusticias, de la explotación, de la persecución dentro de las mismas empresas, del acoso laboral, sexual incluso, que muchas mujeres se lamentan de eso. De manera que José es una figura. Uno dice, no, pero es que hace 2000 años no ocurría eso. Pues claro que sí ha ocurrido. Desde toda la historia de la humanidad hemos tenido esclavitud y opresión e injusticia sobre todo. La injusticia se ha presentado muchísimo durante todos los tiempos. José es ese hombre que nos llama a pensar en la dignidad del trabajo. Y cómo José, con su trabajo, alimentó a la Eucaristía. Porque Jesús es la Eucaristía. Pero fíjate, alimentó la Eucaristía, pero no comió de ella. Porque cronológicamente dicen que murió antes de que Jesús empezara a instaurar a su Eucaristía. Pues qué bonito es poder ver el trabajo a la luz de San José y ver también cómo el trabajo nos dignifica. Hay muchas realidades difíciles con respecto al trabajo. A veces terminamos poniendo cualquier cosa para conseguir dinero, ¿no? Terminamos incluso matando personas, incluso haciendo daño, vendiendo nuestro cuerpo, o metiéndonos en trabajos que de pronto no nos están dando garantías, como también lo menciona el Papa Francisco, por llevar un alimento. Y creo que aquí hay algo que nos tiene que cuestionar también, ¿no? Hay mucha desigualdad, hay mucha falta de oportunidades. Y en nuestro país hay mucha falta de oportunidades también, falta justicia social en nuestra sociedad. Pero como yo como cristiano puedo ayudar también a dignificar más este trabajo, a abrir oportunidades. Ahorita en Colombia se debate la reforma laboral, polémica, no vamos a hablar de eso, pero creo que hoy que vemos a San José como patrono de los trabajadores, como este buen trabajador, también nos tenemos que pensar nosotros como cristianos, como católicos, seguidores de Cristo, qué granito de arena podemos sumar también para crear un poco más de oportunidades, ¿no? Sí, fíjate esto, yo he pensado que en la vida de José ocurrieron muchas cosas, no crea que la tuvo también tan fácil,
Me imagino que habrán momentos o tuvieron momentos en que no llegaba a trabajo, como ocurre. No digamos que fuera despedido de su trabajo, pero no le llegaba a trabajo. ¿Y qué hacía este hombre para sostener su familia? Eso nos ocurre a diario. Muchos o miles o cientos de empresas se cierran al día y salen 100, 200, miles de empleados y que quedan desempleados y la informalidad ha crecido demasiado, que esa es una señal de que las cosas no vienen bien en temas laborales. Tú sabes que el DANE mide mucho el tema de los desempleos por la inflación. Pero mirando a José, uno entiende que el hombre también se rebuscó. El hombre también miraba la forma de sostener a su familia. Hay algo hermosísimo de José que les quiero compartir y es la teoría de las terceras partes con la que José manejaba su dinero. Una tercera parte para su hogar, para los gastos de su familia, una tercera parte para la iglesia y otra tercera parte para los pobres. San José era pobre, como lo narra el texto, que cuando fueron a presentar el niño tuvieron que llevar como rescate del niño, de acuerdo a la tradición judía o de Moisés, tuvieron que presentar de acuerdo a lo que tenían. Si eran ricos llevaban unos bueyes, unos animales grandes, pero si eran pobres llevaban unos pichones de pájaros o de tórtolas y con eso se liberaban el secuestro del niño, que es una tradición bellísima, la presentación del niño. Entonces nos da a entender que José era pobre, pero no mendigo, porque vivía de la providencia y nunca le faltó nada. Hoy los quiero invitar a todos a que vivamos de la providencia de Dios. No nos dé miedo confiar en Dios, como José no le dio miedo confiar en la misión que él le encargó. En sueños tuvo que hablarle porque no había otra forma de hablarle. Y dicen, San José no dijo nada. ¿Quién les dijo a ustedes que no? Entonces, ¿quién contó el sueño de San José si no fue el mismo San José? Me imagino que le contó a su esposa, anoche me soñé que el Señor me dijo que tranquilo, que estuviera fresco con usted, que no pasa nada, que lo que hay en usted es obra del Espíritu Santo. Y así como lo va llevando, como le va mostrando, y quién sabe cuántos sueños más no tendría. Me encanta cuando el Papa puso de moda el San José dormido. Todo el mundo dice, no, es que es un flojazo que no hacía sino dormir. No, lo que pasa es que a través de los sueños, que todos tenemos sueños en algún momento de nuestra vida, muy reveladores, por cierto, pues ahí nos está enseñando y nos está catequizando y nos está llevando de la mano. Qué bonito poder hacer esta reflexión de San José, queridos cristovidentes, como trabajador. Muchos de ustedes nos están dejando también sus testimonios a través de redes sociales. Nos escribe Ronald, dice, hola, soy Ronald Hernal de Chicasa, vivo en Medellín y pido la gracia de gozar de un buen empleo. He mandado muchas hojas de vida hace varios meses y aún no he recibido esta bendición. Oro y pido esa ayuda de orar por mí. ¿Es posible disfrutar de un libro de San José? Bueno, pues vamos a poner esta intención también. Vamos a ver qué regalitos tenemos también para ustedes, queridos cristovidentes, pero qué bonito es también que abran su corazón a compartir estas experiencias con nosotros. Son muchos los colombianos que hoy buscan trabajo, que incluso tienen que emigrar del país para buscar otras oportunidades, pero que no caigamos en esa desesperación que también nos contaba y hablaba el Papa Francisco en la catequesis, ¿no? En la pandemia, pues sí, definitivamente hubo despidos masivos por muchos lados, porque fue una crisis que nos llevó a tomar decisiones y hace 5 años estábamos en ese momento donde decíamos qué va a pasar con nuestra vida. Pero bueno, hemos visto cómo el Señor siempre es bueno y misericordioso y tristemente igual muchas personas perdieron su vida. En China era increíble ver la cantidad de personas que se botaban de los edificios porque habían perdido su trabajo, porque habían perdido todo para ellos. Y creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión de dónde estamos poniendo el trabajo en nuestra vida. Así es. Fue muy triste y muy duro, pero también fue reconfortante ver cómo de alguna forma muchos de nosotros nos la rebuscamos para hacer otras cosas, nos obligó a llevar una innovación. Fíjate que el trabajo en casa se puso de moda, el famoso home office. Muchos emprendimientos que hoy son grandes empresas también surgieron de esa pandemia. Yo digo que las cosas de Dios son benditas, y bendita pandemia, así se escuche duro, porque eso nos obligó a cambiar de vida,
a innovar, a buscar, a no quedarnos quietos, como muy seguramente lo hizo San José también en su momento. Sí, la pandemia trajo también muchas enseñanzas para nosotros y nos llevó a crear, ¿no? Hoy vemos, como bien tú lo dices, muchas empresas que empezaron en pandemia y que hoy son grandes empresas. Nos llevó a migrar también en nuestras formas de trabajo, que eso también es un beneficio muy grande. Y sobre todo nos llevó a confiar en esa divina providencia también, de la que hablabas hace unos minuticos. Pues bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, queridos cristovidentes, y antes de la pausa, vamos a seguir leyendo todos sus comentarios que nos están dejando a través de redes sociales, para que juntos sigamos también pensando en esa figura del trabajo. Me gustaría que habláramos un poco más, José, también sobre ese lugar que le estamos dando al trabajo en nuestra vida. Hoy vemos que hay muchas personas que sufren de estrés por el trabajo, se enferman incluso pierden su vida personal por el trabajo. San José también, como patrono de los trabajadores, nos muestra cómo hacer del trabajo o encontrar esos equilibrios entre la vida, la iglesia y el trabajo. Sí, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, todos los trabajos dignifican, no todos los trabajos son buenos. Y hay una relación entre el trabajo y mi fe y el trabajo con Dios. Por ejemplo, yo no puedo ser dueño de un prostíbulo e ir el domingo a comulgar como sin nada. Yo no puedo ser un agiotista que cobra plata y extorsiona a las personas, o un sicario que mata personas e ir a comulgar el domingo como sin nada. Yo no puedo maltratar a mi esposa todo el día y pedirle en la noche que tenga intimidad conmigo como si no hubiera pasado nada. De manera que sí, importante trabajar, pero es que no todos los trabajos son buenos, no todos los trabajos dignifican. Hay trabajos de robo, de matar, de azonar, de crear pánico. Hay personas que no tienen escrúpulos y piensan que eso es un trabajo, y eso no es un trabajo. ¿Se pueden ganar la vida así? Bueno, yo no digo que no. Un narcotraficante tiene mucho dinero, pero no puede ir campante el domingo a comulgar como si nada. De manera que también tiene que haber cierta coherencia en eso. Los trabajos sí dignifican, pero no todos los trabajos le agradan a Dios. El trabajo que explota, el trabajo que oprime, el trabajo que abusa, no está bien a los ojos de Dios. Yo he escuchado a algunas personas que tristemente tienen malas experiencias con jefes o patronos, por decirlo así, que siguen a Jesús, que siguen a Cristo, pero que explotan a las personas. Entonces dicen que van a la iglesia, van a comulgar, van y se confiesan, pero a la hora de la verdad, cuando ven sus acciones, no son coherentes con lo que predican. Y por eso creo que eso también es muy importante, que nosotros lo revisemos y hagamos como esa introspección, ¿no? No dándonos duro, sino viéndonos con esos ojos de misericordia también que buscan la justicia. Y pensar si nosotros estamos dando lo mejor de nosotros en el trabajo, si estamos pensando también en el bienestar de los demás, no solo en nuestro propio bienestar, y cómo estamos haciendo el trabajo. Hay él es un coach, es un economista también muy famoso, que en este momento se me va el nombre, pero que habla del trabajador Fred y cómo plantea una teoría de quién es un trabajador Fred. Y es aquel trabajador que hace su trabajo en excelencia, que siempre da más de lo que le piden, que lo hace con alegría, que lo hace con gozo. Pues creo que nosotros deberíamos ser este trabajador Fred para nuestras empresas, para nuestros emprendimientos, ¿cierto? En la labor que nosotros hagamos, porque nosotros estamos también en parte representando a Jesús, ¿no? Y como lo hizo San José, siempre en obediencia, en amor, en entrega, pues que también nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Es muy triste ver cuando a veces escuchamos personas que se quejan y se quejan y se quejan de su trabajo, y es que están presa, y es que no sé qué, y es que tal cosa, y siempre encontramos algo para quejarnos en vez de agradecer, porque hay tantas personas que buscan también una posibilidad, como nuestro cristovidente y muchos millones de colombianos más. Así es. Hay que ser muy agradecidos. Fíjate que en el libro del Génesis, cuando nos narra que Dios Padre terminó la creación, cada día que pasaba
decía, y Dios hizo la luna y las estrellas y los astros, y lo hizo bien, y lo hizo bien. Entonces, yo creo que la meta nuestra es hacer bien las cosas. Había una empresa, o hay una empresa aquí en Colombia, muy importante en Cali, y decía algo así como, hace bien las cosas. Carvajal, creo que llamaba, hace bien las cosas. De manera que dediquémonos a hacer bien las cosas. Lo que nos han pedido hacer, pues hagámoslo. Me duele ver tantos migrantes ahora en los Estados Unidos que no pudieron volver a trabajar en sus labores cotidianas por el temor de ser deportados. Y pienso en ellos, cómo están haciendo para sostenerse y cuánto trabajo están pasando por esa situación. Pienso que Jesús también está ahí presente en ese migrante. Por eso el Papa le escribió una carta al presidente Trump diciéndole que tuviera un poco más de mesura o cordura o tiempo para que cada migrante pudiera solucionar algo de eso. Y ha sido infame, sin hablar de política, pero ha sido infame ver tanta gente deportada de una manera infame. Hay puntos a favor y en contra, yo no me voy a meter en esos temas de política, pero sí en la figura del hombre como hombre y en la explotación que sufre como tal. Así es, pues bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos este ratico, por esta reflexión y este conversatorio tan bonito que pudimos tener sobre la figura de San José como trabajador, sobre cómo el trabajo nos dignifica y pues también esos trabajos que nosotros realizamos, como también alaban al Señor y hablan de Él, de nuestra experiencia de fe. Muchas gracias. A ti por la invitación, al Padre Ramón, a todos los cristoyentes que tuvieron la oportunidad de escucharnos este ratico. No olvidemos que San José es una persona muy cercana a Jesús y que debemos acudir a Él con más persistencia, más seguidito. Es un hombre que nos puede ayudar muchísimo, es que está muy cerquita al corazón de Cristo, de manera que es un gran intercesor. Gracias nuevamente por ustedes y una feliz tarde. Pues bueno, queridos cristovidentes, vamos a ir a una pausa y ya volvemos, no se desconecten.